Hola, ¿qué tal amigos de Dar y Recibir? Como siempre es un gusto saludarlos. Hoy jueves de Dar y Recibir con Maru. Y pues el día de hoy vamos a hablar del síndrome de Turner. Hace unos días, a principios de la semana, pues fue el Día Internacional del Síndrome de Turner y pues muchos de ustedes como yo, a lo mejor no conocemos, no sabemos ni estamos muy informados sobre esto. Así que el día de hoy nos acompañan Perla y Paulina, quienes nos van a compartir su experiencia, lo que les tocó vivir y nos van a compartir un poco de lo que es el síndrome de Turner. Así que bienvenidas a las dos, bienvenida Perla, bienvenida Paulina. Gracias por estar aquí, por compartir, por poder con su testimonio y con lo que les ha tocado vivir, apoyar o ser eh, promotoras de esto para que muchas personas sepan, lo conozcan, lo apoyen y quienes por alguna razón están pasando por esto, pues sepan que hay alguien más que lo tiene y hay personas que pueden ayudarles. Así que, Perla, me gustaría primero que nos compartieras tú como mamá un poquito de qué es esto del síndrome de Turner. Hola, mucho gusto. Me da gusto saludarles. Y bien, pues el síndrome de Turner es una condición de vida que, bueno, en palabras como lo llaman los médicos, es la ausencia parcial o total del cromosoma XY. En el caso de Pau, ella fue diagnosticada desde el día 2 de nacida. Ajá, la diagnostican porque el embarazo en las mujeres que vamos a tener una hija con síndrome de Turner normalmente, o así hoy en día está conocido, que nace una de cada 2000 niñas, es decir, las demás se pierden en el embarazo. En el caso de Paulina, Paulina nació a los 6 y medio meses de gestación y se dan cuenta del síndrome de Turner porque Pau nace con las manitas hinchadas, los piecitos hinchados, que los médicos le llaman linfedema, un cuello alado, que es un poco de piel sobrada en el cuellito. Y bueno, pues hacen una prueba de sangre que se llama cariotipo, en la cual se dan cuenta que Paulina efectivamente tenía la ausencia parcial de cromosoma X. Y cuando digo parcial es porque existen niñas que tienen la pérdida total del cromosoma. Ok. Y bien, pues hacen esa prueba, diagnostican como positivo que es Turner. Y bueno, pues en ese momento yo me lleno así de muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo se quita? ¿Qué tengo que hacer? O qué fue lo que sucedió y demás. Pero bueno, no hay como el que llega una doctora genetista y ella me explica que obviamente esto es, como su nombre lo dice, algo Ujú, genético que si bien no se repite, es decir, si yo me hubiese embarazado al poco tiempo, hubiese tenido otra niña, no se repite el síndrome de Turner. ujú. Ajá. Y bien, pues, procedimiento que sigue, pues es que me dicen los médicos, va a ser una niña normal, se va a desarrollar de manera normal y el problema, pues en ese momento, problema, como ellos lo llamaban, era pues que la estatura iba a ser baja, ¿no? Es decir, no como tal la población, ¿no? Normalmente la población en México creo que es arriba de 1,60. Ujú. Y bueno, pues con nosotros nos decían que no. El problema mayor en ella era, bueno, en ese momento era lo que era el corazón. Todas las niñas con síndrome de Turner tienen coartación de aorta, nacen así. Ujú, La mayoría de niñas está operada de coartación. Y ujú. bien, pues Paulina, logramos que hasta este momento no esté operada, Ok, porque fue algo que sí fue irreversible, es decir, se presentó al nacer, pero de ahí, eh, tot- vamos, fue algo superficial. Ajá. ok, ok. Entonces, bien, pues, ¿qué sigue de ahí? Pues ahora sí que llenarte de preguntas, que hoy qué tengo que hacer, cómo la tengo que Claro, tratar, qué tengo, cómo voy a tratar a mi hija, ¿no? claro. Pero bien recuerdo que en ese tiempo para mí era
pues muy difícil, me hacía muchísimas preguntas. Me preguntaba que hoy cómo la voy a tratar, qué debo de hacer, dónde la debo de llevar. Y bien, pues yo cago en un hospital que es muy bueno, que es el Instituto Nacional de Pediatría, Ujú, a donde ella es tratada desde el mes 1 de nacida hasta la fecha que ya está por cumplir justamente 13 años. ujú, Y bien, pues el tratamiento ha sido, no en todas las niñas es el mismo, obviamente porque muchas de ellas sí se tienen hipotiroidismo, pues el riñón no funciona, el corazón obviamente tiene coartación de aorta y hay que operarlas, la vista no en todas es tratable, es decir, el tratamiento de lentes no en todas está bien, algunas ya tienen glaucoma, pueden desarrollar a temprana edad diabetes o osteoporosis. Y entonces, pues, hasta el día de hoy, Paulina únicamente recibe tratamiento de hormona de crecimiento, ujú. que bien nos ha ayudado a que Pau hasta el día de hoy tiene una altura de 1,49, que los médicos nos dicen que, bueno, para la edad de Pau estamos perfectamente en el rango de crecimiento. Claro, Afortunadamente, ella no ha requerido ningún otro tratamiento más que la hormona de crecimiento. Y pues hoy en día puedo decir que siempre la he tratado como una niña normal, como una niña común. Ella hace todas las actividades que hace cualquier niña de su edad, no hay limitantes. claro, Fue algo complicado entenderlo como mamá porque siempre como primer hija y obviamente como mamá, pues cuesta trabajo soltar, ¿no? claro, Cuesta trabajo entender que mi hija es especial, pero sobre todo entender que no es una enfermedad, sino un padecimiento genético y que si bien en su momento entendimos que es solamente una condición de vida diferente, hoy ella lo manifiesta como tal manera, ella lo dice así, yo no estoy enferma, solo tengo una condición diferente y nada más, nada me limita, ¿no? claro, como debe de ser, porque además realmente todos creo que no somos diferentes, ¿no? Somos especiales y cada ser humano en diferentes etapas de nuestra vida podemos enfrentarnos a retos tanto de salud como de otro tipo, pero como personas, pues todos somos iguales, todos merecemos los mismos tratos, etcétera, ¿no? Pero también te entiendo, entiendo perfecto tu sentir, Perla, porque es muy difícil cuando eres mamá y sobre todo como en tu caso mamá primeriza y que llegan a darte un diagnóstico, o sea, es esa sensación de recibir una noticia así, porque de momento, pues tú como bien dices, pues a mí llegan y me dicen que tiene eso y empiezan a hablarte y a decirte cosas y no sabes qué es lo que es eso, ni qué es lo que va a pasar, ni cómo va a ser la vida de tu hija, ¿no? Entonces creo que quizá es más como mamá, ¿no? Los hijos y ahorita les comento por qué. Los hijos lo vemos de una manera diferente, pero la sensación y la angustia de los padres debe ser algo terrible. Afortunadamente a mí no me tocó vivirlo con mis hijos, pero a mi mamá sí le tocó vivirlo conmigo, ¿no? Entonces, creo que finalmente los quienes nacemos con alguna condición o situación genética o congénita, la realidad es que, que somos fuertes por lo general, y me imagino que así es Paulina. Somos guerreros porque nada nos detiene. Y sabemos ir enfrentando y sorteando cada una de las cosas que se nos presentan, ¿no? Entonces, como bien dices tú, en este caso hay una ausencia parcial, no una ausencia total del cromosoma y cada situación es completamente diferente, ¿no? Hay quienes tienen pues muchas otras
pues condiciones médicas que deben de tratarse, por llamarlo así, otras consecuencias, vamos a llamarlo así, como consecuencias Ujú. que hay que tratarse, ¿no? Y para ti, Paulina, ¿cómo ha sido a tu vida? Porque bueno, cuando eres chiquita, pues no te enteras, tu mamá va haciendo las cosas y va llevándote, pero ¿en qué momento tú te enteras de esto, tú te das cuenta de esto y cómo lo tomas y cómo lo has ido viviendo tú como niña, como hoy niña casi ya una mujer? Bueno, pues mi mamá me dice cuando yo cumplí 7 años y yo lo tomo normal porque mis años pasados los he tenido bien, no me he puesto limitantes y como ahorita le decía a mi mamá, caímos en un muy buen hospital donde hasta ahorita, gracias a Dios, me han atendido, ha pasado todo bien y donde no he tenido la necesidad de ser operada, que le doy gracias a Dios porque hay muchas de mis compañeras que ya están operadas y que tienen, que llegan a tener otra cosa, ¿no? Como, bueno, se puede llamar como síntoma del síndrome de Turner. Y pues ahorita he hecho mi vida normal, no he tenido pues necesidad de nada porque soy de las que si no alcanzas, súbete a un banquito y de que alcanzas, alcanzas. No me he puesto limitantes ahorita y lo he tomado bien porque hago mi vida normal como cualquier niña de allá afuera, de mi edad, que hago actividades físicas, ayudo aquí en el hogar, hago todo normal como cualquier niña. Entonces lo he tomado de manera normal, pero sí he tenido procesos en el hospital, ¿no? Y ya es las inyecciones todos los días, ir a los chequeos médicos, eh, que me revisen varios doctores. He tenido un proceso también en el hospital hasta este momento. Pues gracias a Dios que llegaste a un hospital como el INP, porque finalmente creo que es un gran hospital en la Ciudad de México, donde pues conocen y saben y están informados y tienen excelentes médicos y, y pues que hayan podido dar con esto. En algún momento, Perla, cuando vinieron, cuando nació, cuando te dan pues este diagnóstico de Paulina, ¿en algún momento dijiste, oye, yo necesito conocer más de esto? ¿O cómo fue que te fuiste informando? Porque fueron los médicos los que te decían o tú decidiste investigar también. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo sé que cuando uno recibe estas noticias se llena de dudas, a veces no sabemos ni por dónde empezar. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Bien, pues recuerdo que cuando me dan ese diagnóstico, yo lo primero que pregunto es que ¿por qué pasaba eso, no? Ujú. Y entonces la doctora la genetista de ese hospital donde nació mi hija, pues me comienza así a grandes rasgos explicar. Pero me queda muy claro cuando ella me dice, tu hija va a ser una niña normal siempre y cuando tú desees que así sea. Recuerdo que me regaló una copia de un libro que ella tenía ahí en su consultorio que hablaba sobre el síndrome de Turner, pero muy poco. La verdad es que en ese tiempo recuerdo que yo le preguntaba a varios doctores y muchos no, ni siquiera sabían que existía el síndrome de Turner, ni siquiera tenían idea, porque en ese tiempo lo llamaban que las niñas tenían talla baja, Ujú. que es totalmente distinto. Y entonces cuando un día yo me pongo a buscar en internet, que obviamente no era tanto como ahora, como en este momento que hoy escribes una palabra y salen un buen de cosas, en ese tiempo no era tanto. Ujú. Y recuerdo que para entonces yo encuentro un post de una fundación. En Ujú. esa fundación yo conozco, bueno, en ese tiempo yo ya no vivía obviamente en casa de mi mamá, pero yo envío mis datos
y bueno, ahí decían que podían enviarme información o que podía ser parte de la fundación. Y entonces, recuerdo que me llamaron a casa de mi mamá y ahí en esa fundación yo conozco a Yareli Escudero. Ujú, Y Yareli, pues desde el día uno que yo la conocí, yo en lo personal la nombré como el ángel que llegó cuando yo estaba esperando. ujú, Yareli es una pieza muy importante en la vida de Paulina y en la mía porque Yareli me abrió el panorama a todo eso. No solamente ella, sino el trabajo laboral que ella hacía en ese momento, en esa fundación, era a nosotras como mamás darnos las herramientas de conocimiento sobre el síndrome de Turner. Y entonces nos canalizaban con psicólogos, con doctores, con pediatras y demás, y entonces me fui empapando cada vez más de la información. Ha añadido que en el hospital, pues yo preguntaba, ¿por qué quieren este estudio? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué sirve? ¿Por qué ujú. necesitan saber ciertas cosas en específico de mi hija? Y así. Eso pues también, obviamente, pues no solo me quedaba a veces con la opinión de los médicos del hospital, buscaba por fuera también y repito, muchos médicos ni siquiera sabían que existía esa condición. Claro, Esa fue la manera en la que yo hasta el día de hoy me he empapado, obviamente, junto con las mamás, ¿no? Porque preguntaba, bueno, sí, tienes Turner, pero ¿por qué, por ejemplo, yo, en el caso de mi hija, ¿no? Yo decía, ok, tiene Turner, pero ¿por qué Pau no presentó coartación de aorta? ¿Por qué Pau no ha tenido osteoporosis a temprana edad? ¿Por qué Pau no toma medicamento para la tiroides? Y entonces yo les preguntaba a las mamás, como, ¿por qué te dan este medicamento? ¿Para qué te lo dan? ¿Por qué tú sí lo tomas y yo no? Esas cosas, ¿no? Y bueno, pues me fui obviamente empapando un poco más y más hasta el día de hoy. así es. Y em, tú, Pau, hoy que conoces de esto, que también me imagino que has investigado y que sabes un poco del tema, ¿qué piensas? O sea, a futuro, a futuro, ¿cómo te ves, Pau? ¿Hay algo que digas, híjole, es que esto, eh, pues como me hubiera gustado, o sea, algo que dijeras, porque como tú bien dices, la estatura no es un limitante, existen los banquitos, gracias a Dios tu corazón está bien y no has necesitado nada, pero ¿hay algo que te inquieta? ¿En algún momento te inquieta algo? No, no porque he hecho mi vida como una niña normal y no Ujú, que a futuro esto me afecte en algo. ok, ok, ok. ¿Y en la escuela alguna vez, en algún momento, no sé, que te hayan hecho sentir mal o algo o no? No, de hecho no. De hecho, una vez en la escuela me dejaron hacer una exposición y yo expuse sobre esto y yo imaginé que iba a ser la reacción de mis compañeros como burlona o algo así y fue totalmente distinta. Todos me Claro. dijeron, no te preocupes, te vamos a apoyar. Fue algo muy bonito en ese momento porque no recibí ninguna burla ni ningún mal comentario. Qué maravilla, la verdad me da muchísimo gusto saber esto, porque fíjate cómo a veces las personas hacemos juicios o en el caso de los niños se burlan por desconocimiento, porque no conocen de las cosas, ¿no? Entonces, yo considero que es muy importante que las personas se informen, que las personas se acerquen a... Hay muchas instituciones, hoy en día afortunadamente hay una institución específica que, eh, que trata y que ve y que conecta a mujeres y a sus hijas, bueno, más bien a mujeres o a familias y a las niñas, porque hay que aclarar algo, esta es una condición que solo se da en mujeres, ¿no?
Entonces Así es. creo que eso es importante saberlo, solo se da en niñas, no se da en niños y pues bueno, lo importante creo y lo que hoy nos transmiten y lo que hoy nos comparten tanto Perla como Paulina es la importancia, creo, de prepararnos, de conocernos, de empoderarnos. Creo que esta parte de conocer lo que nos toca vivir a cada uno desde la situación o la condición que le toque, creo que es muy importante, ¿no? Y les digo eso, yo no quiero pensar hoy en día, gracias a Dios, tenemos todo en la computadora, nada más tecleamos y hay un montón de información, pero creo que también tenemos que pensar en que la información que busquemos sea información verídica, ¿no? Porque también hay muchas cosas que no son ciertas o no están comprobadas. Entonces, creo que es muy importante llegar a los canales adecuados, como tú dices, en tu caso llegaste a la fundación, ahí conociste a Yareli, te dieron información específica y certera de esto, y tú pudiste compartírselo a tu hija, ¿no? Y creo que esa es otra cosa también muy importante, ¿no? A veces como papás, yo sé que es difícil el poderles transmitir a los hijos lo que tienen, pero creo que es un derecho también de los niños el saber su condición, sus limitantes, el entenderlas, ¿no? Creo que eso hace y facilita el que podamos caminar de una manera más sencilla, aun cuando tengamos una condición o una situación complicada de salud. En este caso, afortunadamente no es una condición complicada. Paulina pues está muy bien, va a la escuela, es una niña normal, que juega, que brinca, que salta y que no tiene ningún otro impedimento, ¿no? Pero hay niñas que tienen exactamente el síndrome de Turner y que tienen otras situaciones que a lo mejor se les presentan y que a lo mejor son más complicadas o más difíciles de sobrellevar, ¿no? Entonces creo que es bien importante tanto el empoderamiento de los papás, que se preparen, que sepan y se informen, como la comunicación con las hijas, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso con las hijas, porque como decíamos, es una condición de las niñas, que parte una de las características es que pues son de talla baja, ¿no? O sea, que tienen problemas de crecimiento, junto con algunas otras cosas como esta coartación aórtica, no te preocupes, Paulina, estoy segura que no lo vas a necesitar y que vas a poder funcionar muy bien. Yo nací con una tetralogía de Fallot, que son 4 diferentes malformaciones en el corazón, y aquí estoy, ¿no? Y la vida no nos puede poner limitantes. Me da mucho gusto que tú no los hayas compartido, ¿no? Porque yo se los puedo decir, pero yo ya estoy grande. Pero tú como niña, que puedas compartir con otros niños que están pasando por algún momento complicado en su vida, que puedas decirles, no hay limitantes, los limitantes los ponemos nosotros. Esa es una realidad, ¿no? Y pues tener confianza en nuestros padres, el empoderamiento de los papás y el difundir, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes es que la gente en general, no nada más la gente que lo vive, porque el problema es que la gente que lo vive pues informa, pero la gente que está alrededor, como tú dices, cuando me llegó la noticia, yo no sabía que era eso. Hay muchos médicos que ni siquiera saben qué es eso, ¿no? Y son médicos. Y dices, wow, ¿no? Sí, realmente preguntarle a un médico y que la respuesta sea, recuerdo, por ejemplo, cuando ella iba a entrar a su primer año de preescolar, pues me piden un certificado médico, ¿no? Y entonces, pues el doctor me dice que está bien. Obviamente era de estatura baja, no estaba bien,
y yo le digo al doctor su estatura, obviamente yo ya lo sabía, pero dije, bueno, creo que no sabe, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿su estatura es correcta? Y me dice, sí. Le digo, no, doctor. Mi hija tiene síndrome de Turner. Y entonces él me responde así como, ¿qué es eso? Me dice, ¿qué es eso, señora? ¿Quién le dijo que tiene eso? Entonces, para mí era algo pues grave, ¿no? Que un médico no conociera. Claro, Entonces, cuando yo le comienzo a decir, él concluye diciéndome, no, no es eso, se llama talla baja. Y entonces, con el paso de los años me voy dando cuenta que los médicos diagnostican talla baja, pero obviamente no lo es. Y entonces las niñas ya cuando las quieren atender, pues ya traen otra complicación, ¿no? claro. No, no solamente es el corazón, es el riñón, es la tiroides, es la vista, y entonces, pues ya van añadidas otras cosas, ¿no? Claro, 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 Ujú. claro, claro. Pues de verdad es un placer haber podido compartir con ustedes este ratito, que nos compartieran pues su testimonio. Sin duda es de gran apoyo para todos y también para la gente, para que sepa qué es esto de la enfermedad de Turner, para que se informen y para que conozcan y que cuando escuchen digan, ah, ya sé qué es eso, ¿no? Y pues, Paulina, también te agradezco mucho que estés aquí, tu valentía, tu fortaleza de querer compartir con otros. Qué padre que pudiste exponerlo en tu escuela. Ojalá que ese tipo de acciones las hicieran, porque eso es aprendizaje, ¿no? También es una forma de aprendizaje el poder visualizar este tipo de situaciones que quizá nunca las escuches. Estoy segura que esos compañeros de tu clase, el día de mañana, cuando lo escuchen, en su mente, en su cabeza, vas a aparecer tú, Paulina, y van a decir, yo sé qué es eso porque Paulina nos lo enseñó. Sí, Así que, pues a las dos les agradezco mucho, Paulina, Perla, muchísimas gracias por esta entrevista. Y pues a todos los amigos de Dar y Recibir, realmente es importante conocer, saber de este tipo de condiciones que de pronto se presentan y que se presentan sobre todo, son de nacimiento y se presentan en las niñas. Así que les agradezco mucho a todos que estén viendo esta entrevista y pues los invito a compartir para que la gente se informe, para que la gente sepa qué es el síndrome de Turner y que el día de mañana no seamos, pues yo les digo, incultos o poco preparados con ciertos términos, ¿no? Cada día hay más síndromes, cosas, etcétera, pero por eso debemos de estar informados y debemos de aprender. Y estos son el tipo de cosas que debemos de estar, de las que debemos de aprender y sobre todo debemos de aprender de estos testimonios como el de Perla y el de Paulina, que nada en la vida nos detiene. Bueno, Dios es muy grande y si nosotros tenemos una buena actitud, las cosas son diferentes. Así que muchas gracias, gracias a las dos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias, Que tengan bonito tarde. Igualmente, gracias. gracias, igualmente. Bye. Bye.